Nos quedamos en la parte del análisis argumentativo, perdón, en la creación del discurso, cómo es que se desarrolla el discurso. Habíamos visto los elementos someramente acerca de lo que es el idema, y de ahí viene el INARC, es decir, del proceso, y de ahí viene el producto. Habíamos visto la parte del inventio y de la dispositio. En el documento viene qué es la inventio, qué es la dispositio, cuáles son, en este caso, las etapas que se deben conformar para un buen discurso. Habíamos visto que a partir de la elocutio, de la memoria y del actio, son cuestiones de orden retórico, mucho más que de cuestión de análisis de documentos. Eh, y habíamos visto entonces que las etapas del INARC se componían del exordio o la introducción, de la narración, la narratio, la narración de los hechos o el contenido propiamente, el cuerpo del discurso, del trabajo, un aparato argumentativo que es necesario en el discurso cuando este discurso no es de corte meramente informativo. Había una etapa de la refutación que les dije que íbamos a ver. Y por último, el epílogo o las conclusiones, es decir, cómo van enmarcadas las conclusiones en su discurso y que este discurso, donde nos quedamos es que este discurso, aunque es de forma general, nosotros tenemos la obligación de ver quién es nuestro auditorio y cómo vamos a reestructurar, reelaborar o matizar sobre todo las cuestiones del discurso si es que tenemos un auditorio científico, por ejemplo, tenemos un auditorio académico o tenemos un auditorio popular, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro auditorio y cuál es el mensaje que queremos nosotros transmitir acerca de nuestro discurso. Con esto entonces nos dimos cuenta o vimos la clase pasada que la parte de la memoria es importante porque el hecho de memorizar el discurso de manera general nos va a dar la posibilidad para pasar al otro elemento que es precisamente, perdón, la memoria sí, nos hace que pasemos al actio, ¿sí? Estamos también, anterior a la memoria, está la elocución, que es el embellecimiento del discurso, es decir, palabras que nosotros podamos incluir dentro de nuestro discurso y que puedan hacer de este un discurso ameno, ¿sí? Si bien es cierto que va a haber casos en los cuales no vamos a poder nosotros construir un discurso ameno por el contenido que es, ¿sí? Es decir, a lo mejor tenemos un contenido científico o muy específico en el cual va a ser poco viable que le introduzcamos tropos o cuestiones de orden de embellecimiento del discurso. Lo cierto es que también tiene que ver con la forma en la que el orador, en la que el rétor va a exponer este discurso. Y soy enfático en eso porque es importante. Una cosa es la construcción del discurso, una cosa es el contenido del discurso y otra es cómo vamos nosotros a decir ese discurso. ¿Cuál es el énfasis que le vamos a poner? ¿Cuál es la forma en la que vamos a establecer ciertas palabras, ¿no? Las vamos a enaltecer o las vamos a disminuir. Es decir, cómo vamos a decir el discurso. Y esto entonces va de la mano del embellecimiento del discurso con la elocución. Y luego vamos a ver que la memoria es esta capacidad mnemotécnica, ¿sí? De estas técnicas de memorización. Y al último, si nosotros memorizamos de una manera general el discurso, es decir, que no tengamos que estar viendo nuestro texto, nuestro discurso escrito, que es importante que lo tengamos, por supuesto, como backup, nos va a dar entonces eh, chance, nos va a dar oportunidad de que podamos nosotros meter elementos de orden, yo les había dicho, en cuestiones de orden de actuación, ¿sí? Cuando nosotros logramos no nada más decir el discurso de manera plana, sino trabajamos parte de la gesticulación, del movimiento de las manos, incluso movimientos corporales, ¿no? Un buen parado de las personas, manejar al público en ir de un lado hacia otro.
Esto quiere decir que lo vamos a poder traducir cuando sí, solo sí, tenemos un buen manejo de nuestro discurso con la memoria, ¿sí? Las cuestiones histriónicas, las cuestiones de actuación, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ser actores o actrices. Bueno, esto nos va a dar la oportunidad, sí, solo sí, vamos a poder nosotros conocer del tema. Si no es así, es poco probable que podamos utilizar estos elementos histriónicos, estos elementos de la actio, y también es importante decirles que dichos elementos no tenemos nosotros que llevarlos a una cuestión superlativa, ¿sí? Es decir, no es importante que no seamos, que no nos vayamos tanto al actio en el sentido de que abusemos de este tipo de actividades, sino que seamos moderados, pero sí como comprometiéndonos en el papel de lo que nosotros somos, que en este caso es el dictor o el retor, ¿sí? Entonces tenemos estos pasos, tenemos la construcción del el discurso en sí, el producto, lo que va a ser el discurso, ¿sí? Y también tenemos cuál es la pretensión de la comunicación verbal. Para esto, chicos, entonces vamos a tener dos grandes elementos en la parte del discurso, es decir, el discurso va a ser la guía de dos actividades que se van a llamar comunicación verbal y comunicación no verbal. Yo no me atrevería a decir, ¿sí?, que la comunicación verbal es lo más importante cuando nosotros atendemos a un discurso. Me parece ser, y lo vamos a ver, me parece ser que las cuestiones que no vemos directamente, pero que llegamos a percibir, y esa es una palabra importante, llegamos a percibir, la percepción va a ser importante en la creación o sobre todo en la exposición del discurso. Estas cuestiones que nosotros dejamos de lado y que nos pueden llevar al éxito, ¿sí?, o al fracaso de la comunicación de nuestro discurso, son estas características que van a ser de orden no verbal, ¿sí? A veces le damos mucha prioridad al discurso verbal, es decir, al texto en sí, a cómo nosotros lo vamos a interpretar, lo vamos a difundir, pero dejamos de lado las cuestiones no verbales que son también de suma importancia y las cuales vamos a ver en unos momentos. La comunicación verbal, ¿sí? Aquí, grosso modo, lo que dice en el texto es que si algo nos distingue de los demás animales, es esta parte de la construcción de las construcciones verbales, sobre todo de las construcciones o de el uso de las palabras, ¿sí?, de la lengua, ¿sí? Sí es bien cierto que los demás animales tienen un lenguaje específico, ¿sí?, que es lo general. Nosotros como seres humanos, hasta ahorita, somos los únicos seres que desarrollamos una lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ciertas reglas, ¿sí? Como ya lo vimos, reglas gramaticales, reglas sintácticas, reglas de corte de la morfología, lo morfológico, lo semántico, e incluso hasta podemos desarrollar teorías y cuestiones ya muy metidas en la lengua, en las cuestiones de las palabras, como es la semiótica, la semiología, algo que no van a hacer los demás seres vivos, ¿no? Si bien es cierto que algunos seres vivos, o más bien que todos los seres vivos, tenemos un proceso de comunicación a través de algún tipo de lenguaje, ¿sí? No lo es acerca de la lengua. La lengua es la que nos caracteriza a nosotros como seres humanos a partir de la razón y no hay más, ¿no? Les digo, si ustedes conocen a otro ser aquí en la Tierra, pues platíquenme, porque hasta ahorita yo solo sé que el ser humano es el que está capacitado para crear todo este tipo de elementos de orden lingüístico.
¿sí? Es decir, hacemos teorías y también llevamos a cabo diversas reglas gramaticales. Hasta ahorita no conozco un elefante que se preocupe por la ortografía, ¿sí? O por la elocución en la comunicación con los demás elefantes, ¿no? O sea, no es así. Es más instintivo y lo de nosotros es mucho más racional. Por lo tanto, la lengua en sí, la lengua es el factor que nos distingue de los demás seres vivos y de los demás seres que se comunican entre sí. ¿Sí? Tenemos esta parte, entonces tenemos que ver indudablemente que es una cuestión de orden natural, ¿sí? Que va aparejada a la razón y, bueno, tenemos que la comunicación verbal, como dice su texto, dice, entendemos comunicación como comunicación verbal la capacidad que tenemos solamente, y ahí me faltó poner, los seres humanos para utilizar la voz y con ella expresar lo que sentimos o pensamos a partir de unidades lingüísticas dotadas de significado propio, las cuales son las palabras, ¿sí? Y las principales características que debe de tener toda comunicación verbal, que yo les digo que esto es importante para temas de examen, que ya vamos a ponernos de acuerdo para el examen, son la espontaneidad, la rectificación, el uso de modismos, los dichos, los adagios, las acciones corporales, esto es en un sentido secundario, la repetición de palabras, la formalidad o informalidad, dependiendo de sus interlocutores, el dinamismo, las explicaciones y la creatividad para el uso de nuevos significados. Todo eso es lo que caracteriza a la comunicación verbal, ¿sí? El lenguaje verbal, por lo tanto, dice, los sonidos que emite el sujeto comunicador son decodificados por el interlocutor, ¿sí? Con base en los signos que dichos sonidos puedan tener al momento de formar palabras, entendiendo por signos o por signo cualquier manifestación visual o auditiva que representa algo que evoca ocupando su lugar. En el ámbito oral, los signos representativos se llaman signos lingüísticos y su finalidad es establecer la comunicación a partir de la lengua o de una lengua en específico, ¿sí? Aquí viene más el parafraseo de Isócrates, ¿no? Que lo que dice acerca de la elocuencia, ¿sí? Y nos vamos hacia lo que ustedes ya leyeron, que son las funciones representativas. Es decir, dice, grosso modo, los propósitos que busca el proceso comunicativo son los siguientes. Ya sea que el proceso comunicativo informe, ¿sí? Es decir, que sea un proceso para informar, un proceso para entretener, un proceso para persuadir y por último, un proceso para actuar, ¿sí? Estos serían los propósitos que busca el proceso comunicativo en general. Estos propósitos no se excluyen entre sí, ¿sí? No es que cada uno o hagas o lo emplees para informar, pero esa información no te entretenga o que el entretenimiento no quiera decir que sea persuasivo, etcétera, etcétera, sino que entre ellos hay una amalgama, hay una comunicación y, por supuesto, hay un amalgamiento, una concatenación, ¿sí? Tenemos entonces como primero la función representativa, ¿sí? O el uso descriptivo, que es el uso, por decirlo así, científico, ¿sí? Los científicos lo que hacen es describir los fenómenos naturales, ¿no? Grosso modo es lo que hacen y crear teorías acerca de eso. Eso es más o menos lo que dice esta función representativa o uso descriptivo. Solamente va a informar, solamente va a establecer ciertas cuestiones, de ahí a lo mejor crea ciertas leyes, sobre todo de causa y efecto, y no hay más, ¿sí? Es informativo. Si ustedes ven una revista científica, no van a encontrar regularmente una cuestión argumentativa, sino simplemente va a describir, no sé, un fenómeno, va a describir, por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, pues va a describir de qué está compuesto el virus, es más, va a ser muy concreto y sobre específico en el lenguaje que ellos manejan, ¿sí?
lenguaje que nosotros no tenemos a la mano, entonces pues, no vamos a entender nada, vamos a dar por entendido que hay ciertas mezclas entre, no sé, átomos, o no sé cómo le llamen, ¿sí? Pero estas cuestiones que a nosotros nos van a informar, pero sobre todo lo que pretenden es informar al público que está muy de la mano de este lenguaje científico, ¿sí? Porque justo aquel, no sé, aquel ensayo, por ejemplo, de orden científico-jurídico, pues no lo van a entender tampoco los médicos, ni lo van a entender los biólogos, pero sí lo van a entender la gente cercana al estudio del derecho. Incluso yo me atrevería a decir que muchos de los operadores jurídicos no lo van a entender, ¿sí? Porque de eso se encargan los teóricos de tener un lenguaje que no es tan cotidiano en una operación jurídica, ¿no? Aunque hay muchos operadores jurídicos que sí son teóricos del derecho y que dice, por ejemplo, Barberis, un escritor, que se hace mejor filosofía del derecho de los juristas a filosofía del derecho de los filósofos. Esa rama, ustedes ya vieron filosofía del derecho, no me voy a detener mucho en eso, pero esta diferencia que me parece muy propia de Barberis dice, no es lo mismo la filosofía del derecho que parte del filósofo a la filosofía del derecho que parte del operador jurídico. Es decir, la filosofía del derecho que la construye alguien que es notario o fue notario, alguien que fue juez, ¿no? Y todos estos que tuvieron a la mano los elementos jurídicos de la operación jurídica y que luego la llevan a la teorización o a teorizar la especulación filosófica y no así la cuestión de los filósofos que tratan de teorizar lo que hizo Hegel y llevarlo al campo de lo jurídico, el cual no conocía el derecho, no lo llevaba al día a día. Me parece que es una cuestión prudente, también es una cuestión que pues, se puede argumentar, es debatible, pero que con esto me refiero a que precisamente esta división ¿sí? Provoca una diferencia entre la concepción que nosotros tenemos acerca del uso descriptivo del lenguaje en cuanto a qué vamos a informar y cómo lo vamos a informar. ¿Sí? Esto no quiere decir que el uso descriptivo del lenguaje no quiere decir que vaya en contraposición, por ejemplo, con el uso expresivo, aunque se divide el discurso, se podría dividir el discurso en estos usos. Nos vamos con el uso expresivo y ya habíamos visto que en el uso expresivo del lenguaje lo que se lleva a cabo son las emociones, ¿sí? El fin es mover emociones, ¿sale? ¿Cuál es un ejemplo del uso expresivo del lenguaje? Pues todos aquellos discursos que van encaminados a el desarrollo personal, a cuestiones que te tocan emocionales como pueden ser cuestiones familiares, cuestiones personalísimas acerca de problemas que se tienen de manera general, ¿sí? Y que hacen emotivo el discurso y que nos llevan a establecer criterios emocionales mucho más que criterios racionales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la función expresiva, el fin último de esta función, pues sería precisamente el pathos, ¿no? Lo que ya habíamos visto anteriormente, lo patético, lo emocional. Por otro lado, tenemos la función apelativa, ¿sí? Dice, la persuasión es la herramienta per se de la retórica, sabemos que es el fin último de la retórica y se le considera a esto una función apelativa, una función prescriptiva. Esta función prescriptiva es una función indirecta, ¿sí? Pues las fórmulas verbales que emplea sirven para influir, incidir y dirigir el comportamiento de los demás. Trata de provocar un cambio de actitud en el auditorio o reforzar creencias y valores. Utiliza el convencimiento racional o emotivo para que las personas piensen de cierta forma. Va de la mano, obviamente, con el otro uso, el uso anterior, que es el uso expresivo, ¿sí?
dice, este uso intenta por medio del lenguaje transformar la realidad, por lo que un claro ejemplo de este serían las normas en general y las normas jurídicas en específico, aunque ellas sean prescriptivas y no retóricas, ¿sí? Entonces tenemos dos sentidos, en la parte retórica del uso descriptivo, del uso apelativo, y la parte directiva, que es la parte prescriptiva de las normas legales o de las reglas legales. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? Alan, estás muy callado. Carlos, también estás muy callado. Niñas, Adriana, no, Cianya, Es que es viernes, maestro. Y Cris, estamos tristes porque no podemos salir. pues ahí hagan su relajo, pongan música, ¿no? Súbanse a la azotea, unas chulitas, y ya pónganse ahí a darle. Dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero el coronavirus no. Entonces, ya pónganse, anímense ustedes solitos. Es más, así pueden hacer una cuestión así como un chat, y ponerse a chelear y a platicar. Ya. De Por ahí, una vez, hay que aprovechar el Hay Zoom. que hacerlo aquí. de una vez, no, todavía es muy temprano, ¿no? Es como esos que llegan al antro a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, les ayudan a barrer ahí Nah, temprano la mañana. temprano. Siempre es temprano para alcoholizarse. Ahorita, no, ahorita suda uno mucho y se le va rápido el alcohol. No, Nah. hay que aprovechar. Aparte no hay tantos insumos. Tampoco pueden ir al Oxxo tantas veces. Entonces, no, de una vez terminan de hacer todo esto y luego ya por ahí de las 8 de la noche empiezan ahí a darle a la fiesta. Es más, A las 9. O sí, sea, como a las 9. hasta las 9 tengo clase en esta cosa. Estoy sentada enfrente de la computadora de aquí a las 9. Qué horror. Sí, por eso estoy harta. Por eso ya no puedo. Bueno, pero por lo menos no sé quién dijo que era viernes. Alan, creo, ¿no? Imagínense que yo de repente no sé ni en qué mundo vivo. O sea, no sé si es lunes o viernes. Me parecen exactamente lo mismo, todos los días. Pero bueno, dudas hasta aquí. Yo tengo una duda. Dime, Jacqueline. Es que a mí, bueno, no me queda claro entre bueno, son las dos funciones apelativas, Ajá. pero la primera es de uso directo y la otra también, pero la otra bueno, es diferente por el uso operativo. Quiero pensar, bueno, es que la de uso operativo es para que una determinada persona, bueno, para que una persona actúe de determinada forma, ¿Pueda que, perdón? actuar de determinada forma. Uh-huh. Es que aquí en la función apelativa de uso directivo dice que es para ese cambio de actitud o para un convencimiento racional o emotivo. Y en la otra, que es de uso operativo, dice para de la persuasión a actuar de tal o cual manera. Entonces, por poner un ejemplo, Andrés Manuel en 2006, Ajá. el discurso era como de hubo fraude electoral, ¿no? Entonces convence a las personas de que es un fraude electoral. Ajá. Pero a su vez hace que se vayan a plantar a Reforma convencidas de esta idea. ¿Eso es a lo que se refiere el discurso? Sí, la diferencia sería que en la función sería como, en un primer lugar sería la función apelativa, es decir, el uso directivo y apelativo por mencionarlo. O sea, sería como, el ejemplo que pone sería como el mensaje que está mandando López Obrador, ¿sí? Lo está mandando con una idea o con un objetivo de persuasión, ¿sí? Hasta ahí queda como el uso directivo de apelación, ¿sí? Hay otro uso directivo que es precisamente el segundo, que ya es el operativo, que ya es cuando opera lo que es la persuasión que se les está diciendo. Entonces, en tu ejemplo, primero es Andrés Manuel el que hace este convencimiento o esta persuasión a irse a Reforma,
y en el segundo uso ya es propiamente lo particular para que se haga eso, se lleve a cabo ese acto en reforma. No sé si me estoy explicando. Sí, Que... sí, es que más bien yo pensaba como que en el discurso él convence a las personas de que efectivamente hubo algún fraude o alguna acción en su contra. Ajá. Y en el uso operativo ya es la otra parte del discurso donde se van a plantar a reforma y donde los convence de realizar esas conductas. Es correcto, es eso. Sí, o sea, se complementa. Sobre todo, te podría decir que el uso operativo no podría ser sin el uso directivo, ¿sí? Primero, ¿no? Yo creo que no podría ser porque primero se necesita como de lo general, en este caso la persuasión en general, y luego llevar a cabo este uso operativo, que también funciona en el derecho, ¿no? En la prescripción de las normas, ¿no? Se prescriben, se ordenan las normas y en el uso operativo se llevan a cabo. Más o menos es eso. ¿Sí? Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Una duda? Profesor, yo también tenía ese problema de identificar el uso directivo y el operativo. Sí, Cris. Pero tuve más problema en el uso apelativo directivo porque siento que ahí está hablando de convencimiento y persuasión. Ajá. Entonces, lo que estaba intentando era intentar determinar en cuál de los dos se presentaba más el convencimiento o la persuasión. Entonces, por los ejemplos, notaba que en el uso apelativo directivo era más persuasión que convencimiento, a pesar de que usted, haya comentado que se pretendía influir en el pensamiento, porque incluso las normas jurídicas se cumplen aunque una persona no esté convencida de que sean efectivas. Estoy de acuerdo. Por eso les decía que había dos vías, que una cosa es la prescripción, el uso prescriptivo, y otra cosa, en este caso, es el uso apelativo. En el uso apelativo, el fin del uso apelativo es persuadir, ¿sí? Y en esa persuasión hay dos formas, ¿sí? Es decir, el uso racional, que es el convencimiento, y el uso emocional, que es precisamente esto que va encaminado a la persuasión. ¿Sí? Es decir, el uso, por eso les decía que iba concatenado de la función anterior, porque por un lado está el convencimiento, que vamos a convencer de forma racional, con argumentos racionales, ¿sí? Incluso con pruebas, con lo que tú quieras. Y por el otro lado está la parte emotiva, la parte del convencimiento emocional o la persuasión, ¿sí? Eso es por un lado. Y luego esta misma función tiene otra como otra vía, que es precisamente el uso prescriptivo, que esta es una cuestión sobre todo no me gustaría decir mandato en el sentido de John Austin, pero sí un mandato como lo vería Kelsen, como una sanción de por medio, o como una prerrogativa que da el Estado a un derecho subjetivo. Entonces tenemos esas dos vertientes del uso directivo, ¿sí? Por un lado, la dirección hacia la persuasión y por el otro lado, la dirección hacia un mandato, hacia una prescripción, sin que exista un convencimiento, como bien lo dijiste, Cris, porque no